Yo creo, Antonella, que si hay algo bueno, por así decirlo, que nos ha traído esta pandemia, es que ha traído también unos segundos de lucidez. Y mucha gente por primera vez se ha dado cuenta de que somos vulnerables y que dependemos los unos de los otros. No solo dependemos de otras personas, desde que nacemos hasta que se acaba nuestra vida, sino de otros seres, de otros recursos, de la tierra, del agua, ¿no?, de la energía, ¿no? Y creo que eso es fundamental, ¿no?, porque yo pienso mucho en lo que me rodea, ¿no?, como tú has dicho, en la naturaleza, ¿no?, y aprendo mucho de toda esa interrelación. Por ejemplo, hay semillas que se han adaptado a ser engancharse en la lana de las ovejas trashumantes para poder germinar a cientos de kilómetros, y semillas que se han adaptado para que esas ovejas no las devoren y puedan sobrevivir en la tierra, ¿no? A fin de cuentas, esto es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Y yo creo que es muy interesante tener en cuenta ese concepto, ¿no?, de interdependencia y cambiar la forma de mirar el campo y la naturaleza, porque aprenderemos muchas cosas, ¿no?, y puede servirnos también a repensar esta nueva normalidad, ¿no?, o esa futura normalidad de la que ya estamos hablando. En los días que nos encontramos, en estos tiempos de pandemia, incertidumbre y emergencia climática, no olvidarnos, y voy a soltar varios datos que salió hace varias semanas, hace 2 semanas por Greenpeace, que los pueblos ayudan a frenar el cambio climático un 34 veces más que la ciudad, y que protegen hasta 20 veces más la conservación, y que el 15% de la población de nuestro país que vive en medio rural conserva y protege la biodiversidad del 85% de nuestro territorio. O sea, creo que este dato lo deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Y por supuesto creo que es muy importante, ¿no?, cómo ha aparecido de repente el pueblo por la pandemia, porque hemos visto que en las ciudades pues no nos gusta la vida que llevamos, ¿no?, pero el foco siempre se pone de la ciudad al campo. Yo creo que debería de ser al revés. ¿Qué pasa con todos estos jóvenes y estas mujeres y estos hombres que llevan años peleando porque todavía no pueden decidir si irse a su pueblo o quedarse, porque no pueden formar un proyecto, porque no tienen servicios básicos por comarcas, ¿no? Y ya no solo pasa con los pueblos, porque nos estamos encontrando que ciudades pequeñas y medianas también se están despoblando, ¿no? Entonces yo creo que es importante cambiar ese dato y sentarnos todos y escuchar a la gente de los pueblos que hablen, ¿no? Porque ahora hablamos mucho del teletrabajo, pero yo, como soy veterinaria y trabajo en el sector primario, no nos podemos olvidar del tierra-trabajo, ¿no? Y con esos datos que os lanzaba de la biodiversidad, en este escenario de emergencia climática creo que es fundamental ayudar a las personas que se quieren quedar en el pueblo y que también quieren venir, por supuesto, y con ese trabajo, ¿no?, ese trabajo de tierra-trabajo. Fundación Princesa de Girona, 12 años escuchando y premiando a los jóvenes.